Paz a vosotros, hermanos. Me da mucha alegría saludarles esta tarde. Hagan favor de tomar su asiento, por favor, hermanos. Por la gracia de Dios, el sábado pasado estuvimos con mi hermano Juanito toda la semana en el concilio, ¿verdad, hermano Juanito? Fueron sesiones, hermanos, empezábamos al cuarto para las 9 y normalmente terminábamos a las 6, pero cuando se extendía una sesión nos íbamos hasta las 8. Y son pesadas porque hay que estar analizando, pero quiero decirles que llevábamos una planeación de lo que era el concilio, pero siempre Dios es el que tiene la última palabra. ¿Correcto, hermanos? Siempre Dios guía a su pueblo y siempre Dios nos dice lo que Él quiere. Y si Dios nos presta vida, cuando tengamos la minuta se las iré leyendo. ¿Correcto, hermanos? Y les estaré diciendo quiénes quedaron en los puestos administrativos y que a partir del mes de septiembre estarán vigentes. Bien, vamos a ver la palabra de nuestro Dios, vamos a analizarla, pero antes permítanme, hermanos, allá cerca en el Estado de México, ya colindando por Guerrero, hay un lugar que se llama Tonatico. ¿Han escuchado de él? ¿Y cuál es la característica de este lugar de Tonatico, hermanos? Bueno, de Iztapan de la Sal, ¿cuál es la característica? ¿Sus aguas qué? Y si yo les hablo de Chinahuapan, ¿qué me dirían? ¿Las aguas qué? Dicen que allá son muy calientes. Y yo el agua más caliente que conozco, hermanos, es la que está aquí en Santa María Majac. No soy yo, hermanos, ¿eh? Sí soy yo. Yo dije, ¿qué está pasando, verdad, hermanos? Sí. Y quiero decirles que en Santa María Majac, ustedes se meten, no sé si conocen, es en el estado de Hidalgo, hermanos, los que han ido, pero hay fosas donde usted se mete y la temperatura va cambiando. Pero según esto dicen muchas personas que son aguas curativas. Y a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, hemos ido con mi esposa y con mis hijos a Tonatico y de repente salen personas llenas de lodo, por todos lados llenas de oro, de oro, óigame, de lodo. Y ese lodo, hermanos, dicen que es curativo. Pero estas aguas tienen muchos minerales que con la temperatura del agua muchos dicen que sanan. Y normalmente vemos a personas ahí ya grandes, sentadas en el borbollón, acostadas, ahí tratando de curarse de estas aguas. Pero ¿cuántas veces nos han dicho que hay aguas curativas y ahí vamos, hermanos? ¿Alguna vez ha sufrido usted de riumas? ¿De un dolor en la rodilla? Le voy a ir buscando hasta que me digan todos que sí, ¿eh? ¿Sí? Todos alguna vez hemos padecido, ¿están de acuerdo? Nos ha dolido algo y nos han dicho, es por frío y te hace falta que tengas calor. Y muchas veces hemos ido. Yo he ido a estos lugares, hermanos, no porque estemos enfermos, sino porque es muy atractivo estar. Por ejemplo, usted va al estado de Morelos, a las albercas o a los ríos, ¿y cómo son, hermanos? Están fríísimos, ¿están de acuerdo? Pero fríísimos esos, y haga de cuenta que usted no se puede meter a todo esto. Y quiero comentar, pues ya fuimos como iglesia, ¿se acuerdan que fuimos un balneario, hermanos? Pero estaba hacia Morelos, pero estaba el agua tibia. Pero esas aguas no son curativas. Las curativas son aquellas que tienen minerales, según esto, y que usted se puede embarrar lodo. Y de veras que hay testimonio de personas que se han curado con todo esto. Quiero ir con ustedes, antes de todo esto, hermanos, y van a saber por qué les estoy platicando de estas aguas curativas, a Juan capítulo 17. Abran su escritura, por favor, hermanos. Juan capítulo 17. Versículo 15. Jesús, hermanos, está próximo a ser crucificado. Jesús está próximo
a morir. Pero en el capítulo 17 de Juan, en su versículo 15, la palabra de Dios dice así: no ruego que, ¿qué, hermanos? Que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino por los que han de creer en mi palabra en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Me interesa mucho que regresemos al verso 15. Dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes ¿de qué? Jesús, hermanos, conoce que mientras sus discípulos anden con él, andarán rectos, andarán firmes, sabrán cómo conducirse. Pero la preocupación que tiene Jesús es, cuando ya no esté con ellos, ¿qué va a pasar con ellos y el mundo? La pregunta que yo les quiero hacer en esta tarde: ¿el mundo es muy absorbente? Si hablamos de dinero, ¿es absorbente el mundo? Es muy atractivo, mis hermanos, y a veces uno termina cediendo. Si hablamos de poder, ¿cómo es el mundo? Si hablamos de riquezas, ¿cómo es el mundo? Es muy atractivo. Y si hablamos de vicios, ¿cómo es el mundo? Son muy fuertes. Y Jesús conoce que deberían de tener y deben de tener sus discípulos convicción, porque si no el mundo nos come. La preocupación que a veces tenemos nosotros como padres cuando nuestros hijos van creciendo es cómo se van a ir comportando en el mundo. Pero esto tiene que ver, como explicaba mi hermana Sarita y mi hermana Conchita, con los principios que nosotros les damos cuando nuestros hijos son pequeños. Hay cosas, hermanos, que se hacen desde la cuna. ¿Está de acuerdo conmigo? Que desde la cuna nosotros vamos educando a nuestros hijos, vamos educando a nuestra familia. Y cuando son grandes es muy difícil, hermanos, que el mundo los absorba. Porque cuando los hijos están en Jesucristo, ellos saben cuál es el camino verdadero. Pero Jesucristo, hermanos, está viendo a sus discípulos y dice: tengan cuidado. Por eso dice este verso: no ruego que los quites del mundo. Porque nosotros vivimos en el mundo, ¿están de acuerdo? Nos desarrollamos en el mundo. Los trabajos que tenemos son del mundo, mis hermanos. La sociedad en que nos movemos son el mundo. Y dice aquí, hermanos, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ahora sí, por favor, vámonos a Apocalipsis capítulo 3, por favor. ¿Lo tienen ahí? Todas las iglesias, hermanos, que aparecen en el capítulo 2 y en el capítulo 3 de Apocalipsis, están pasando por una situación muy semejante. Quiero decirles que la Odisea no es una iglesia, no es una excepción. En esa iglesia, hermanos, que está en la Odisea, quiero comentarles que la provincia de la Odisea es una provincia muy rica. Es una provincia que tiene un dinamismo como lo que tiene actualmente Nueva York, como lo que tiene actualmente algunos países en Alemania. Y yo quiero preguntarles, donde se mueven, donde hay dinámica económica, donde hay dinámica social, les quiero preguntar cómo es el mundo, hermanos. ¿Habrá pecado? ¿Cómo será Nueva York? ¿Por qué es conocido Nueva York? Yo no he tenido esa bendición, pero ¿alguno de ustedes ha ido? ¿Y cómo se mueve, hermanos? Y si hablamos de otras ciudades donde son primer mundo, ¿cómo se mueve todo esto?
Si nosotros vamos a Tokio, ¿cómo se está moviendo? Yo quiero decirles que la Odisea en aquel entonces era una ciudad muy próspera, era una ciudad donde la visitaban muchas personas, pero la visitaban por algo, porque deseaban ellos alegrarse, porque deseaban ellos tirar su dinero, como por ejemplo hoy usted va a Las Vegas y dice, ¿sabes qué? Nos vamos a divertir en Las Vegas, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Pero Las Vegas no nada más es casino, no nada más ir a ver show, hermanos. Hay una vida profunda, hay un pecado profundo en esa ciudad, pero es una ciudad que también absorbe. Haga de cuenta que allí estaba situada la Odisea, pero también está situada la iglesia de Sardis, está situada la iglesia de Tiatira, está situada la iglesia de Filadelfia, también está situada Éfeso, Pérgamo. Todas las iglesias tienen esa misma condición. Y Jesús conoce, porque este mensaje, hermanos, no nada más fue para la iglesia de la Odisea, sino Jesús también dice, el tiempo va a correr, el tiempo va a pasar mucho tiempo, pero ¿cómo estará mi iglesia en estos tiempos? Y hoy, hermanos, también Jesús nos habla a través de este mensaje de la Odisea, ¿correcto? Estamos en el mundo, hermanos, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Pero no qué, repítalo conmigo, hermanos, pero no somos de qué. No somos del mundo, somos diferentes, somos un pueblo salvo por la sangre preciosa del Hijo de Dios, porque hubo un Dios que nos amó y dio lo más precioso que Él tenía. Entonces somos diferentes, pero esta iglesia tiene un problema. Imagínense ustedes, miren, las iglesias pasaban por algo así, hermanos. Había personas que decían, no, Él es de Cristo, no le hables. Él es de Cristo, no vamos a darle trabajo. Con Él no nos juntamos porque es de Cristo. Y eran rechazados. Y yo le pregunto, ¿alguna vez nos hemos sentido rechazados? ¿Y qué es lo que buscamos nosotros normalmente? Que no nos rechacen. Al contrario, empezamos a hacer cosas y nos empezamos a veces a contaminar ¿para qué? Para que nos acepten en su núcleo, para que seamos parte de la sociedad. Y de eso está preocupado el apóstol, y Jesús conoce por qué están pasando estas iglesias. Imagínense, hermanos, en un mundo tan absorbente, ahí se plantó la iglesia. Y entonces viene esto, aunado a que había persecuciones. Y dice el verso 14 así: y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. Escribe un mensajero de Dios a la Odisea y dice, he aquí el amén. ¿Por qué empiezan, hermanos? ¿Y por qué dice la escritura, he aquí el amén? ¿Qué quiere decir amén? Dígamelo, hermanos. ¿Qué quiere decir? Así sea. Es una confirmación, es una verdad. ¿Están de acuerdo, mis hermanos? Pero también aquí se cumple cuando dice en Apocalipsis el amén, está diciendo la promesa de Dios se ha cumplido, porque en Jesucristo, ¿qué pasa, hermanos? Se cumplen todas las promesas del Señor. El que es digno de toda credibilidad, el que es digno de toda confianza, en que está la plenitud de Dios y en el que está la esperanza, dice, he aquí, ¿qué más, hermanos? El amén. Y dice así, el testigo fiel y verdadero. Yo les pregunto a ustedes, ¿Jesús fue el testigo fiel y verdadero del Padre? Claro, hermanos. Y si quieren, vamos a Filipenses capítulo 2. Vean cómo el Padre permite que Pablo escriba esto. Filipenses capítulo 2. A mí me llama mucho la atención esto, hermanos. Vean cómo se comportó ese testigo fiel. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en quién. ¿Están en el verso 5, hermanos? Capítulo 2 de Filipenses.
en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, ¿qué hizo, hermanos? No estimó el ser igual a Dios como cosa a qué más, porque entendió quién era el Padre Celestial, porque Jesús entendió quién era su Padre, hermanos. Y dice la palabra de Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? Dice la palabra de Dios. Tomando forma, miren hermanos, ¿cómo es posible que Jesús, teniendo toda la gloria junto al Padre allá en los cielos, que dice la palabra de Dios, que se despojó? ¿Para qué? Para hacerse siervo. Por eso dice la palabra de Dios ahí en Apocalipsis, donde estamos leyendo, el testigo fiel y qué más, hermanos, y verdadero. Y dice el verso 8 aquí, y estando en la condición de hombre, aún más que hizo, hermanos, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Y muerte de qué más, de cruz. Vean ustedes, hermanos, por eso Dios permite que Jesús escriba en el Apocalipsis y diga, escribe el amén, el testigo fiel y verdadero. Y dice el verso siguiente, por lo cual Dios, ¿qué hizo con Jesús, hermanos? Lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Regresamos a Apocalipsis capítulo 3. Entonces, hermanos, dice en el verso 14, he aquí que el amén, la promesa de Dios, pero dice más adelante, el testigo fiel y qué más, y verdadero. Dice la palabra de Dios en Santiago que Jesús fue tentado, pero que ¿qué, hermanos? Pero que no hubo pecado en él. ¿Están de acuerdo? Fue tentado como cualquier humano, pero Jesús siempre fue fiel. Y la siguiente expresión dice, el principio de la creación de Dios. ¿Qué quiso decir en el principio de la creación de Dios? Vamos, por favor, hermanos, a Colosenses capítulo 1, para que entendamos esto, versículo 15. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados. Todo fue creado por medio de Él. ¿Y qué más dice la palabra de Dios, hermanos? Y para Él. Entonces regresemos nuevamente a Apocalipsis capítulo 3, verso 14. Cuando dice, el principio de la creación de Dios, se refiere a que fue, hermanos, el líder, el que encabezó la creación de Dios. Es que Él estuvo al frente de todo esto. Vean, mis hermanos, cuántos significados escribe Juan de Jesús. Primero le dice que qué es, qué, el amén. Después le dice que qué es, hermanos. ¿Están conmigo? Le dice que qué, el testigo fiel y qué, hermanos, y verdaderos. Y ahora qué le dice, el líder, el que encabezó la creación de Dios. Y dice la palabra de Dios en Colosenses, por Él y para Él fueron qué, mis hermanos, creadas todas qué, las cosas. Vean todo el significado que le está dando, que Juan está escribiendo, y el mensaje que Jesús le está dando a la iglesia de la Odisea. Le está diciendo, no te está hablando un ángel, no te está hablando un apóstol, no te está hablando un profeta, te está hablando el Hijo de Dios,
que está comprobado todo lo que ha hecho. Y entonces el verso 15, vean, hermanos, a Jesús. Yo conozco qué, hermanos. Si hay algo que conoce Jesús esta tarde entre nosotros, Él conoce cómo nos comportamos. Él conoce cómo vivimos en la intimidad. Él conoce nuestros corazones. Y si algo conoce Jesús de la iglesia de la Odisea, ¿qué es, hermanos? ¿Qué es? Conoce sus obras. Pero ¿por qué le dice que ni eres frío ni caliente? Ojalá fueras frío o caliente. Y ahora sí van a entender, hermanos, por qué les explicaba yo de las aguas termales. La Odisea tenía una carencia. No obtenían ellos o no les podían surtir de muy cercano lo que eran las aguas calientes que eran curativas. Y ellos las traían a través de acueductos, sí los conocemos los acueductos. Pero ¿qué cree? Cuando ya les llegaba el agua a la Odisea, que la traían de 10, de 15 kilómetros, ¿cómo cree que llegaba esta agua? Y entonces ellos, al tomarse el agua, cuando el agua llegaba a sus cuerpos, ya no servía. Ya no era curativa esa agua. Posiblemente traía minerales, pero ya no traía ¿qué? Ya no estaba caliente, ya no traía temperatura. Entonces muchos de ellos tenían que viajar hacia donde estaba el agua caliente. Pero otros hicieron acueductos para ver si esa agua llegaba con ellos y era curativa. Entonces Jesús, en el contexto de la iglesia de la Odisea, le está diciendo, ustedes van a entender perfectamente a qué me refiero. Porque cuando el agua llega tibia a la Odisea, ¿saben qué hacen ustedes con esa agua? No la pueden beber, la tiran. Esa agua no sirve ni para el cultivo. Simplemente la tira a la Odisea. Es un desperdicio esa agua. Por eso Jesús le dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni quemas, hermanos. Ojalá fueres frío o fueres qué. ¿Por qué le dice frío? Porque el agua fría servía, hermanos. Porque la podía beber, porque era de riego, porque también era para el ganado, para enriquecer la ciudad, ¿sí me explico? Pero el agua caliente dice, ni eres caliente ni eres frío, sino tú llegas todo tibio. Pero cuando eres tibio y no frío ni caliente, muchos dicen, o eres frío o eres caliente. Ese no es el significado, hermanos. Porque a la Odisea le servía el agua caliente o le servía el agua tibia. ¿Están de acuerdo? Perdón, el agua fría. ¿Qué era lo que no les servía a ellos, hermanos? El agua tibia era lo que no les servía. A veces a mí me han dicho, o eres frío o eres caliente. Y yo les digo, pues a la Odisea le servía lo frío y le servía lo caliente. Lo que no le servía era lo tibio. Y por eso Jesús le dice, como ni eres frío ni eres caliente, entonces ¿qué haré contigo? No sirves, no funcionas, tus obras no están funcionando. Pero entonces vean cómo Jesús está impactando. Si hay una de las formas en cómo nos pueden impactar las cosas, es cuando nos dan ejemplo de qué, de cómo vivimos. ¿Están de acuerdo, hermanos? En el medio en que nos rodeamos. Y entonces Jesús por eso se está refiriendo aquí, hermanos, en este versículo. Y verso 17 dice así, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes. Ahí me quiero detener, hermanos, hasta aquí. ¿Alguna vez usted ha visto esas personas que le llaman personas del producto terminado? Hay personas que ya no les podemos decir nada, que se sienten completas, ¿están de acuerdo? Y una vez escuché a un hombre decir y me quedé perplejo en esta expresión, hermanos. Me dijo, eso lo sé y lo sé de sobra.
Me levanté de la reunión y dije, no hay nada que decir. ¿Están de acuerdo, hermanos? Porque a veces así somos. Y a veces así somos como hijos de Dios. ¿Tú qué me tienes que venir a decir a mí? Eso yo ya lo sé. Y lo sé más que tú. Y yo quiero que en esta tarde, hermanos, los que estamos presenciales aquí y los hermanos que están en Zoom, yo quisiera, hermanos, que en este momento reflexionáramos y viéramos qué necesita nuestra vida para mejorar delante del Señor, para estar en los caminos de nuestro Padre Celestial, para estar en las sendas de Jesucristo. Esta iglesia era engreída, hermanos, era vanidosa, era soberbia esta iglesia, y por eso Jesús le está buscando cómo meterse con ellos para sorprenderlos, y se metió por el agua tibia y el agua caliente y el agua fría. Porque era una iglesia que como tenía riqueza, que como tenía acervo cultural, entonces había cerrado su corazón esta iglesia, la Odisea. Y le dice Jesús, aquí, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo que. Tengo necesidad. Qué soberbia, ¿están de acuerdo, hermanos? Qué soberbia de esta iglesia. Estoy rico, no tengo necesidad. Pero hay alguien que lee nuestros corazones y dice, y no sabes que tú eres una desventurada, miserable, pobre, ciego, y qué más le dice. Qué palabras tan fuertes, hermanos. Y esas palabras me las está diciendo Jesús a mí, hermanos. Porque tenemos que hacer una reflexión continua en nuestras vidas. Porque hay personas que se están perdiendo en el camino y se seguirán perdiendo, pero no abren el corazón. No permiten que el Señor venga. Entonces Jesús le dice, tú has dicho que no tienes necesidad, pero quiero decirle que eres uno infeliz. Eso quiere decir desventurado. La Biblia lo dice a lo mejor con palabras muy hermosas, hermanos, con palabras que no lastimen. Pero si nosotros el traductor quiso esto, pero quiere decir, tú no sabes que eres un infeliz. Vean estas palabras, que eres miserable, pobre, que eres ciego y eres desnudo. Y a veces, hermanos, el mundo nos ha absorbido. El mundo nos ha llenado. Ay, pues, ¿qué tiene? Hoy tengo que ir a otro lado y lo que menos me interesa es ir al templo, conectarme, como sea, hermanos. A mí lo que me interesa es cumplir, ir con la sociedad, estar con mis amigos, pasármela bien. Y aquí Jesús le dice a la iglesia, cálmate, porque estás ciego, estás desnudo y eres un pobre. Y esto ha roto, hermanos, ese sentir que Jesús está diciendo. Vamos, por favor, a Zacarías capítulo 7. Versículo 12. Dice la palabra de Dios así, hermanos. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Sí? Por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y ahí me quiero detener, hermanos. ¿Qué hizo el pueblo en un momento? Pusieron su corazón como qué. Dice la palabra de Dios, como diamante para no oír la ley ni las palabras.
Y a veces, hermanos, cuando estamos sumergidos en el mundo, ponemos cada uno de nosotros, cerramos nuestro corazón. La iglesia de la Odisea creía que ellos estaban bien. ¿Sabe qué pensaba? Que tenían riqueza, que eran ricos. Pero Jesús, que examina los corazones, le dice, te voy a decir que eres tú. Y en esta tarde, hermanos, si Jesús examinara nuestro corazón, ¿qué diría de cada uno de nosotros? Cuando su servidor venía en camino para acá, yo venía pensando en todo esto, hermanos. Si Jesús examina mi corazón en este momento, a lo mejor yo digo, no, pues yo estoy bien. Pero Jesús le puede decir a Iván, miserable, eres un ciego y estás desnudo. Porque si hay alguien que nos conoce, ¿sabe quién es, hermanos? Es Jesús, hermanos. Y Jesús le está diciendo a la iglesia, yo te conozco. Y a mí me gustaría que en esta tarde, hermanos, usted se examinara cómo estamos. Ya no le eche la culpa a la pandemia, hermanos. Ya no diga es que la pandemia... Nosotros, hermanos, ¿cómo estamos? Jesús, perdón, la escritura, hermanos, dice aquí en Zacarías, pusieron su corazón como diamante para no escucharme. A veces tratamos de engañar al Señor. Yo traía una cita, hermanos, parezco nuevo, me la salté. Traía una cita, pero hubo dos personas, ustedes conocen mucho de esto, está en Hechos capítulo 8. Llegó, ¿se acuerdan? Esta mujer, hermanos, que llegó, Zafira y Ananías, ¿se acuerdan? ¿Y qué hicieron, hermanos? Trataron de engañar a todos, pero Jesús conocía el corazón de ellos. Y entonces el apóstol le dice, ¿por qué engañas al Espíritu? Y de esto debemos de tener cuidado. Vamos, regresemos a Apocalipsis, hermanos. ¿Qué más nos quiere decir la Escritura? Yo le aconsejo, hermanos, que cuando leamos la Escritura, nos derrotemos, mis hermanos. Entendamos lo que Jesús nos quiere decir. No se lo pase al hermano, a la hermana, a la esposa, a los hijos. Agarre lo que tiene que agarrar, hermanos, y lo que Jesús nos está diciendo, eso que nos golpee. Dice Jesús en el verso 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí, ¿qué, hermanos? Que de mí compres oro fino. Y le dice en fuego. ¿Sabe por qué dice oro fino y dice en fuego, hermanos? Porque el oro fino es pasado por fuego y ¿qué hace? Quita todas las impurezas, quita lo que no sirve y da un metal puro. Por eso el oro puro, hermanos, es carísimo, porque tiene esa limpieza. Por eso es un metal precioso. Pero hoy Jesús le dice, no solamente exhorta a la iglesia de la Odisea, sino también que le dice, hermanos, ven a mí y compra qué, hermanos, dice aquí. Oro refinado en fuego, ese oro fino, ese oro que sea purificado, para que seas, ¿qué más? ¿Está conmigo aquí, hermanos, en la lección? Para que seas, ¿qué dice? Para que seas rico y vestiduras blancas, para que te vistas y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Y qué más dice la palabra? Y tus ojos con colirio para que veas.
Hermanos, nos podemos detener en esta frase también, porque si por algo se conocía la provincia de la Odisea, era porque había muchas personas que manejaban las enfermedades de los ojos y tenían medicina para los ojos. Y ahí ellos hicieron lo que fue el colirio. Y se dieron cuenta que muchas personas mejoraban sus ojos cuando les ponían colirio. Y ahora Jesús les vuelve a decir algo. Para que veas mejor, dice aquí, y unge tus ojos con colirio, ¿para que qué? Si las situaciones que nosotros tenemos y lo que alcanzamos a ver, las viéramos con los lentes de Jesús, estaríamos del otro lado, hermanos. Pero a veces, ¿con qué las vemos? Las vemos con nuestra humanidad, ¿están de acuerdo? Las vemos con nuestra carnalidad. Cuando hay problemas, vemos con lo carnal. Cuando lastiman a alguien de nuestros seres queridos, en lugar de voltear y ponernos los lentes de Jesucristo, hermanos, volteamos y entonces pensamos con otra parte de nuestro cuerpo, pero no con los lentes, con la mirada de Jesús. Y aquí también les está diciendo esto Jesús a la iglesia de la Odisea. Te tienes que ungir con colirio, tienes que poner medicina en tus ojos para que tú puedas ver otras cosas. Vean, hermanos, cómo es tan fuerte el mensaje de nuestro Dios. Verso 19. Yo te reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso. ¿Y qué dice la palabra de Dios, hermanos? Dígalo fuerte, hermanos. ¿Qué dice? Vamos a leer, por favor, el verso 19. Yo reprendo y castigo a... ¿Sí tenemos Biblia, hermanos? Otra vez. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso. ¿Y qué más dice? Vean la esperanza que hay, hermanos. Dios nos está invitando a que nos arrepintamos. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas cosas imitamos hasta el día de hoy? Este mensaje se escribió, pues ya van a cumplir casi 2000 años, pero sigue siendo actual en nuestros tiempos. ¿O nada más fue para la iglesia de la Odisea? Es actual para nuestros tiempos, hermanos. Y el verso 20 que todos conocemos dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y con esto quiero culminar. ¿Hace cuánto tiempo, hermanos? ¿Dónde sonará? Ya no tengo fuerza, ¿verdad, hermanos? A ver si no rompo el vidrio. ¿Cuántas veces o cuánto tiempo, cuántos años lleva Jesús, hermanos, tocando nuestro corazón, tocando la puerta para que nosotros la abramos y Él cene con nosotros? ¿Qué plática sería en esa cena con Jesús? ¿Qué platicaría Jesús con nosotros, hermanos? Permítame llevarlo literal este verso. Hay personas que nos invitan a cenar, a comer o a desayunar y se lleva uno un sabor de boca tan agradable. ¿Están de acuerdo? Se lleva uno pláticas tan agradables, conceptos tan agradables, hermanos. ¿Qué será cenar con Jesús? ¿Hace cuánto tiempo, hermanos y hermanas, no hemos cenado con Jesús? Nos hace falta un tiempo para sentarnos con Él, para que Él diga, Iván, todas tus obras que has hecho no han servido, pero quiero invitarte al arrepentimiento.
Estoy tocando a la puerta. Te estoy llamando. Y entonces cenemos con el Señor, hermanos. Que esta sea la exhortación. Y permítanme leer la última parte de esta carta, que es muy importante. Apocalipsis 3. Dice el verso 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Qué hermosa promesa, ¿verdad, hermanos? El que venciere, el que venciere. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia de Belisario. Que el Señor les bendiga, hermanos.